Estamos grabando, vamos a compartir la pantalla. ¿Me confirman, por favor, que estén mirando? Sí, profesor. Listo. Bueno, muchachos. Entonces, hasta esta mañana hemos visto y vimos toda la temática relacionada a placas planas que se encuentran sumergidas o parcialmente sumergidas, ¿cierto? A continuación, vamos a ver la siguiente parte de la temática, que es placas que no son planas, placas que son curvas. ¿Por qué? Porque no siempre en la estática de los fluidos vamos a encontrar elementos que sean completamente planos en el sistema. Entonces vamos a hablar de lo que son las fuerzas hidrostáticas sobre superficies curvas sumergidas. Ahora, en este caso, cuando hablamos de la determinación de una fuerza hidrostática o una fuerza resultante, como hablamos anteriormente, es un poco más complicado porque estamos hablando de una fuerza que se aplica sobre una superficie que se encuentra curva. Por lo tanto, en teoría se deberían aplicar, existen dos formas o dos metodologías básicas que se pueden utilizar para calcular este tipo de fuerzas, y es a través de, primero, a través de métodos de integración que me permitan establecer el área de integración que estamos trabajando, los cuales pueden ser muy complejos, o existe el área o el método de las proyecciones, que es el método que vamos a emplear en este caso. Entonces, ¿en qué consiste este método? La manera más fácil de determinar la fuerza resultante hidrostática es determinar las componentes horizontales y verticales que conforman a esta fuerza. Recordemos que de su estática, toda fuerza o todo vector de fuerza puede ser representado como por sus componentes verticales y horizontales, ¿cierto? Por sus coordenadas cartesianas. Eso no es. Sí, profesor. Sí. Perfecto. Entonces, en eso va a consistir esta metodología. Vamos a representar las fuerzas resultantes o la fuerza hidrostática resultante en dos componentes que se van a denominar la fuerza horizontal y la fuerza vertical. La fuerza horizontal es la componente en el eje X y la fuerza vertical no es más que la componente en el eje Y. Esta metodología se aplica a través de la sección o el establecimiento de un elemento en el espacio que vamos a evaluar. Imaginémonos que este es, vamos a dibujar aquí, este es un tanque y aquí hay una superficie curva, ¿cierto? ¿Cierto? Y eso está completamente sumergido en agua. Ahora, como sabemos, todo lo que hemos visto de la temática de la mecánica de fluidos, sabemos que el agua va a ejercer una presión normal a la superficie, es decir, que si hacemos o si logramos apreciar un esquema de fuerzas distribuido sobre este sistema, vamos a ver una fuerza que se va a ir por ángulos normales a esta superficie curvada. ¿Listo? Ahora, por acción-reacción, esta presión que es ejercida va a tener una fuerza resultante que puede ser calculada como una única componente con un vector F sub R, el cual es la fuerza hidrostática resultante.
Ahora, esa fuerza hidrostática resultante yo la puedo dividir en sus componentes en función del ángulo de presión. Ya no estamos hablando de un centro de presión, sino que estamos hablando de un ángulo de presión. Puedo dividir esos componentes como una fuerza horizontal y una fuerza vertical. ¿Es correcto o no es correcto? Sí, profesor. Ahora, la solución a partir de la integración sería integrando esta área y resolviendo el teorema de alturas y presiones. Pero existe una forma más compleja y es modificando el espacio que tenemos. Ahora, imaginémonos que nosotros delimitamos la zona curvada, ¿cierto? Vamos a suponer que hasta este punto, la zona curvada, aquí en este punto empieza la zona curvada. Y en este punto y termina la zona curvada. Delimitémonos delimitémoslos por unas líneas radiales, por así decirlo. ¿Es claro lo que quiero hacerles entender? Vamos a delimitar el área o solo la zona que está curvada. Lo demás está completamente recto. ¿Listo? Sí, señor. Sí, profe. Perfecto. Ahora, si en vez de evaluar la curvatura, evaluamos los efectos que tiene el fluido sobre la presión o sobre estas placas imaginarias que nos acabamos de inventar, ¿cierto? Vamos a llegar a la conclusión de que en realidad todo este sistema puede expresarse en función de otras dos fuerzas, que son una presión hacia abajo ejercida sobre esta placa imaginaria que acabamos de delimitar y una componente horizontal y una componente horizontal que varía en función de la presión. A la resultante de esta vertical lo podemos llamar F de y a la resultante de esta horizontal lo podemos llamar F de X. Ahora, ¿qué más ejerce fuerza sobre esta zona curva? Aparte de las presiones sobre las placas imaginarias que nos acabamos de inventar. El peso, ¿no? ¿El peso de qué? Del agua que está sobre De, El, del líquido, profe, del líquido. el peso del líquido, pero no del que está sobre la figura. El peso del líquido que hemos enmarcado, porque es que este líquido no deja de existir. ¿Correcto? Sí, señor. O sea, el peso del líquido del bloquecito ese que está El ahí. peso del líquido del bloquecito que se encuentra. ¿Solo de la delimitación o de todo el líquido? Solo de la delimitación. De lo que se encuentra dentro de la delimitación. ¿Correcto? Sí. Sí, señor. Entonces, a partir de esto, podemos deducir una serie de ecuaciones para un sistema curvo. Y es que, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, ¿cierto? Hacia arriba, positivo, igual a 0 porque estamos hablando de un sistema estático, tenemos que fuerza vertical, ¿cierto? Menos la fuerza en Y menos el peso es igual a 0.
fuerza vertical es igual a el peso más la fuerza en Y. Ojo, esto es una suma vectorial. ¿Por qué hablo de suma vectorial? Porque puede darse la razón de que no esté así, sino que el sistema esté así y el agua esté por debajo. ¿Cómo así? Vamos a hacer un ejemplo. Digamos que el nivel del agua, este es un tanque, y el nivel del agua está aquí. O sea que todo esto está lleno de agua. O sea que mi delimitación, estoy haciendo un ejemplo rápido, mi delimitación va a ser aproximadamente esto. Por lo tanto, mi fuerza vertical aquí va hacia abajo. Esta será mi fuerza horizontal, ¿cierto? Y si esta es mi fuerza en y para acá abajo va el peso, en este caso el peso y la fuerza en Y no se estarían sumando, sino que ¿qué estarían haciendo? Ambas se estarían restando. Se estarían restando. Por eso, estas ecuaciones son una suma vectorial. Hay que tener en cuenta el sentido de las fuerzas. ¿Correcto? Señor. Por otro lado, si hacemos sumatoria de fuerzas, en X hacia la derecha positivo igual a 0, ¿qué tenemos? Que la fuerza horizontal Es igual a menos la fuerza en X es igual a 0, ¿cierto? La fuerza horizontal es igual a la fuerza en X. Ahora, listo. Hemos deducido muy bonito, pero ¿cómo calculamos esta fuerza en Y cómo calculamos esta fuerza en X? ¿Qué se les ocurre? No se puede tomar como una placa imaginaria. Lo que estamos haciendo aquí es inventarnos una placa imaginaria. Y una placa imaginaria, por conveniencia, puede ser una placa imaginaria plana rectangular. Así que a nosotros delimitar una sola curva, tenemos los dos casos específicos. Primero, para f de y vendría siendo una placa plana rectangular completamente horizontal. Ya hemos estudiado eso previamente. Eso no es. Señor. Y para el caso de f de x, tenemos el caso de una fuerza rectangular, perdón, una placa plana rectangular completamente vertical y sumergida. Eso no es. Sí, profesor. Muy bien. Ahora, ¿cómo calculamos entonces el ángulo de presión y la fuerza resultante? Si tenemos las componentes del ángulo, ¿cómo calculamos la magnitud de la fuerza? Si tenemos las componentes del vector, ¿cómo llamamos la magnitud del vector? Por teorema de Pitágoras, ¿no? Por el teorema de Pitágoras. Fuerza resultante, entonces será igual a la raíz cuadrada de la fuerza vertical más la fuerza horizontal, cada una al cuadrado. ¿Y cómo hallamos el ángulo? Con La tangente de la fuerza vertical sobre la fuerza horizontal. Es correcto, la tangente del ángulo de presión θ va a ser igual a la fuerza vertical sobre la fuerza horizontal. Por lo tanto, la tangente inversa del ángulo nos indica
el ángulo de presión de la fuerza resultante. Y así, señoras y señores, conociendo el trabajo de placas planas, podemos conocer para una superficie curva cómo funciona un sistema de fuerzas. Vamos a conocer la fuerza resultante y el ángulo de presión. ¿Listo? Hola. Sí, profe. Perfectísimo, entonces. Podemos continuar. Esto es lo que les está hablando, fuerza vertical no es más que la suma vectorial del peso más F de Y. Miren que en el caso... ¿Puedes repetir otra vez los gráficos para terminar de copiar? ¿Puedo poner otra vez el esquema? Sí, sí. Ah, listo. Avisa. ¿Listo? Sí, profesor. Perfectísimo. Aquí está, si quieren pueden darle una leída. Esto que está aquí es una explicación, la explicación verbal de lo que les acabo de explicar. Cómo se deducen las componentes. La componente vertical de la fuerza hidrostática que actúa sobre la superficie curva es igual a la fuerza hidrostática que actúa sobre la proyección horizontal de esta superficie curva más el peso del bloque de fluido. O sea, estas son las deducciones de forma verbal. Si se dan cuenta, el mismo esquema que les mostré cuando podría ir el peso hacia arriba y la fuerza Y hacia abajo, se encuentra aquí. Y este es uno de los casos donde la suma vectorial va a dar negativa. O sea que en este caso sería menos W más F de Y. Nuevamente, suma vectorial. ¿Correcto? Perfecto. Entonces esto se aprende haciendo ejercicios. Este es un ejercicio de los más completos que se encuentra resuelto en el libro y vamos a resolver otros ejercicios más acerca de este tema. ¿Cierto? Entonces, el ejercicio dice así.
Un cilindro sólido largo de radio 0.8 articulado en el punto A, es decir, articulado en esta zona, se emplea como una compuerta automática, como se muestra en la figura. Es decir, esto eventualmente se va a empezar a levantar y va a empezar a fluir el agua. Disculpen un momento que están tocando la puerta. Listo. Volví. Nuevamente, un cilindro sólido largo de radio 0.8 metros articulado en el punto A se emplea como una compuerta automática como se muestra en la figura. Es decir que eventualmente a determinado nivel esta compuerta o este cilindro va a empezar a elevarse y va a permitir el paso del fluido. Cuando el nivel del agua llega a 5 metros, la compuerta se abre girando en torno a la articulación en el punto A. O sea, a los 5 metros del nivel, que es lo que nos muestra aquí, la compuerta se empieza a abrir. Determine A, la fuerza hidrostática que actúa sobre el cilindro y su línea de acción cuando la compuerta se abre. Y B, el peso del cilindro por metro de longitud del mismo. ¿Listo? Sí. Entonces, necesitamos calcular primero la fuerza hidrostática y el ángulo de presión. Entonces, vamos a hacer un esquema aquí. A ver si soy capaz de dibujar esto aquí. Este, sí, no, lo voy a hacer más grande. Tenemos este ángulo, ¿cierto? Tenemos esta compuerta aquí, ¿cierto? Este es nuestro punto A. Este es nuestro punto A, ¿cierto? Y aquí le vamos a decir que todo esto se encuentra. Esto es una vista acercada de la sección que nos interesa del elemento, ¿cierto? Todo esto está lleno de agua, ¿cierto? ¿Está claro la vista desde donde la estoy viendo? De esta zona que está acá, en específico. ¿Sí o no? Pero el dibujo no se ve completo. ¿Cómo? El dibujo acá no se ve completo, se me aparece la mitad. ¿Tal? Bueno, pero a ver. Bueno, pero es que sí, es que solamente no dibujé completo, dibujé apenas la parte de la bola, que es lo que nos interesa. La parte del cilindro. Ah, listo. ¿Ya? Entonces ahora vamos a delimitar y vamos a crear nuestras placas imaginarias. Vamos a crearlas aquí con este color. ¿Cierto? Entonces, aquí hay una placa y aquí hay una placa. ¿Sí o no? Sí, señor.
Ahora, esto nos va a generar aquí. ¿Aquí qué va a haber? Aquí que va a haber una fuerza resultante, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Vamos, la voy a dibujar adentro, o sea, así que es lo que voy a hacer, porque ahí se va a ver muy enredado. Aquí tenemos una fuerza resultante, ¿cierto? Y esta fuerza resultante tiene una componente en X y una componente en Y, que son la fuerza horizontal y la fuerza vertical. Eso no es. Sí. Ahora, sobre estas placas que nosotros imaginariamente creamos, va a haber unas fuerzas. Y esto va a ser en X. Y aquí sobre esta va a haber y esto va a ser la fuerza Y. Y el peso de este triangulito que está aquí, ¿cierto? Va hacia abajo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, hagamos la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y. Hacia arriba, positivo. Igual a 0. FY, Fuerza FY, vertical más F de FY Y menos menos W W. igual a 0, ¿sí o no? Sí, señor. La vertical es igual a menos FY más W. No es al revés, profesor. Los signos. No, porque si FY está positivo, pasa negativo. Y si W, el peso está negativo, pasa positivo, ¿no? Ah, ok. Ya, porque FB sigue igual. O sea, ¿Sí o él no? dice que como que quede FY menos W. Sería, si queda FY menos W, quedaría menos FB. ¿Ya? Listo. Ahora, sumatoria de fuerzas en X hacia la derecha positivo igual a 0. Queda que f de X más f de H igual a 0. O sea que f de H es igual a menos f de X. ¿Listo? Señor. Perfecto. Ahora nos queda calcular estos tres elementos que están aquí. ¿Cuánto es FY? ¿Cuánto es f de X? ¿Y cuánto es f de el W? Ahora, hagamos el más fácil. Primero calculemos f de Y. No. ¿Cómo calculamos f de Y?
sería la densidad por la gravedad, por la altura, por el área de la placa I. Es correcto, sería densidad, gravedad, por altura, por el área de la placa F, que está en F de Y, ¿cierto? Por el área. Aquí viene el meollo del asunto. ¿Cuánto es esta área? Esta área es el área de esta placa horizontal que nos acabamos de inventar. ¿Cuánto es esa área? Sabemos que la longitud desde aquí hasta aquí es igual a ¿qué? Al radio de la esfera, al radio del cilindro. 0.8. O sea, sabemos que B es igual a 0.8 metros. Y el ejercicio nos dice que determinemos por metro de longitud. Es decir, no tenemos un ancho como tal del cilindro, sino que lo evaluemos para 1 metro de longitud. ¿Sí o no? Sí, señor. O sea que nuestro valor de A es igual a 1 metro. Listo, tenemos todo. Densidad, gravedad, altura. ¿Cuánto es la altura? 5 metros. Los 5 metros que nos muestra el esquema aquí a la izquierda. Y tenemos el área que es 0.8 metros. ¿Cuánto es F de Y? Treinta y nueve mil doscientos cuarenta newton. ¿Cuánto? 39.240 newton. ¿Alguien que confirme, por favor? Sí, profesor, así es. Listo. Ahora, calculemos la fuerza, la fuerza horizontal. ¿Cómo calculamos la fuerza horizontal para una placa plana sumergida que está completamente vertical? F de X, ¿cierto? Es igual a la densidad, la gravedad, por S S más B medio más B medios por, A por el área. por el área. Entonces, la densidad la conocemos, la gravedad la conocemos. ¿Cuánto es S? Cuatro punto dos. S es 4.2 metros, tienes toda la razón. Y B es 0.8. 0.8. Y el área entonces es 0.8 por 1 metro también. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque va desde aquí hasta aquí, ¿cierto? Tiene todavía el mismo radio de la esfera y como nos lo están midiendo por metro de longitud del cilindro, entra 1 metro hacia adentro, por así decirlo, de la pantalla. Si ya tenemos todos los datos, ¿cuánto nos da F de X?
Pues acá me dio 36.100.8 newton. 36.100.8 100.8. newton. ¿Me confirman que este es el valor? Señor, Sí, profe, así es. ¿Listo? Sí, profe. Perfecto. Perfectísimo. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta el peso. ¿Cómo calculamos el peso? Se despeja de lo que ya conocemos, ¿no? No lo podemos despejar porque no conocemos la fuerza vertical. Solo conocemos la fuerza en Y, pero no conocemos la fuerza vertical. ¿Sí o no? Vamos a delimitar esto aquí. ¿Qué es esta figura que yo tengo aquí? Si este es el centro, esta figura que yo tengo aquí, que yo voy a dibujar aquí. ¿Qué es? un cuadrado. Es un cuadrado, ¿cierto? Ahora, y esta figura que voy a terminar de delimitar, lo que queda dentro, ¿esto qué es? Un cuarto de cilindro, ¿sí o no? Sí, ahí se despeja ¿Sí o con la no? densidad del agua, el peso. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Sí. A un cuadrado que esté hecho completamente de agua, le quitamos un cuarto de cilindro de agua. Y eso, a lo que nos quede, eso va a ser el peso. ¿Sí se entiende? Es decir, aquí tenemos este cuadro que yo acabo de dibujar y esto es el cuarto de cilindro. Si yo quiero calcular, para que se vea, si yo quiero calcular el volumen de esto, ¿cierto? Y yo puedo conocer el volumen de este, entonces al volumen total le resto el volumen 2 y me da el volumen que yo quiero. Y conociendo el volumen y conociendo la densidad puedo conocer el peso, ¿sí o no? Sí, profe. Perfecto. Eso es a lo que quería llegar. Ahora, vamos a esto. Vamos a esto. Ahora, el volumen de un cubo es vamos a calcular el volumen de agua, ¿cierto? El volumen del cubo es de este cubo o de este paralelepípedo es de 0.8, que es la base, 0.8, que es la altura, y 1 metro, que es la profundidad, ¿cierto? ¿Sí o no? Hola. Sí, sí, creo que sí. Ahora a esto hay que restarle el cuarto del volumen del cilindro. ¿Cómo es el volumen de un cilindro? H de pi por radio del cubo. El área de la base por la longitud, ¿no? Y el área de la base es el área de un círculo, ¿cierto? El área de un círculo, ¿cuánto es? Pi por R cuadrado. ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora, pi por 0.8 metros al cuadrado por la longitud, o sea, 1 metro,
¿Cómo lo vamos a dividir entre 4, que es la cuarta parte del cilindro, entre 4? Y listo. ¿Cuánto nos da ese volumen? Y tenemos que hacer una corrección y acabo de caer en cuenta. Esto nos va a dar negativo. Ya les voy a decir por qué. Por la suposición que hicimos de la fuerza. Resuelvan ese valor y enseguida El volumen da 0.137. 0.137 metros cúbicos, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profesor. Ahora, peso, ¿a qué es igual? A masa por gravedad. Pero la masa es igual a la densidad por el volumen. ¿A cuánto es el peso de ese mocho de agua que tenemos ahí? $1,343.9. ¿Cuánto? 1.343.9. 1343.9 newton. Sí. ¿Me confirman los demás? Sí, profesor. Perfecto. Ahora les voy a decir qué ocurre aquí, cuál es el problema. Nosotros hicimos esta suposición, esta fuerza vertical, esta fuerza horizontal, esta fuerza resultante, la supusimos mal. Y les voy a decir por qué y ahora mismo las voy a borrar. ¿Por qué la supusimos mal? Se supuso mal porque nos basamos en el esquema del ejercicio para ubicar la fuerza resultante, ¿cierto? Ahora, esto se tiene que hacer por acción-reacción. Esa fuerza resultante sí está ahí, pero entonces, ¿qué está haciendo el agua sobre la esfera? El agua sobre... Está bien. ¿Me están escuchando? Se escucha bastante bulla de fondo. ¿Alguien más ¿Alguien que tiene micrófono? alguien tiene el micrófono abierto? ¿Quién tiene el micrófono? Aníbal, sí. Tiene el micrófono abierto. Listo. Hicimos una suposición de fuerzas mal, porque supusimos todo hacia arriba. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es una acción-reacción. Como estamos haciendo reacción-reacción, tenemos que suponer estas fuerzas hacia abajo, y luego de suponer esas fuerzas hacia abajo, nosotros vamos a obtener la reacción. Recuerden que
Si estas fuerzas se están aplicando sobre este cilindro va a tener una reacción opuesta a esta fuerza, ¿cierto? Eso es lo que nosotros vamos a calcular. Entonces, en realidad, el sentido de las fuerzas era hacia el lado contrario. Eso nos cambia. Eso nos cambia el diagrama de fuerzas. Pero ya lo vamos a resolver. Profe, no se ve dónde está haciendo el ejercicio, parece algo ahí. Solo se ve la cuenta de Spotify. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Fuerza resultante y esta fuerza vertical, ¿cierto? Por lo tanto, entonces hay que corregir estos valores que están aquí. Entonces sería fuerza vertical también va hacia abajo y la fuerza horizontal va si estaba hacia la izquierda, estaba hacia la derecha, ¿cierto? Vamos a corregir esta ecuación, mejor desde cero. Fuerza horizontal es negativa. Y fuerza en X, como si va hacia la derecha, ¿cierto? Entonces la fuerza horizontal es igual a la fuerza en X. ¿Sí o no? Y en este caso, vamos a borrar aquí. La fuerza vertical es igual a la fuerza en Y menos el peso. Listo, simplemente cambié un signo por la ubicación de cómo pusimos las fuerzas. ¿Correcto? No es f de x, f sub x. ¿En cuál? Ahí escribió f sub y. Ajá, porque estoy en el diagrama de fuerzas. Ah, En el FDH, perdón, profe. FDH. perdón, es que ahí Es aparece de más Y, arriba. pero perdón, ya lo corregí, sino que lo había puesto así. Lo que pasa es que como yo estoy escribiendo desde la tablet, a veces no se transmite todos los trazos que yo hago. Era una X desde un principio. Listo. Ya tenemos entonces los valores. Ahora calculemos cuánto es la fuerza. La fuerza horizontal, como ya calculamos la fuerza en X, ya sabemos que la fuerza horizontal es igual a 36.100.8 newton. ¿Sí o no? Ahora nos falta calcular la fuerza vertical. Fuerza vertical no es más que la fuerza en Y, 39.240 menos 1.343.9 newton. ¿Cuánto nos da la fuerza vertical? Ajá, 39.240 menos 1.343. 37.896.1. 896. 896.1. Listo, ya tenemos la fuerza horizontal y tenemos la fuerza vertical. Ahora, ¿cuánto es la fuerza resultante? Fuerza resultante es igual al pitagorazo de ambos.
$52,339. 52.000. Sí. ¿Segura? Vamos a ver. Sí, sí, da eso. Sí, profesor. Bueno, listo. Confío en ustedes. 52.000. 339.1. 339.1 newton. Sí. ¿Así? Perfecto. Y ahora, ¿cuánto es el ángulo de presión? $35.9 grados. ¿Cuánto? 35.9 grados. 35.9 grados. ¿A todos les da lo mismo? Ahí me dio 46.37. En medio 46.41. Ahí voy a calcularlo. Fuerza vertical. 37.896.1 entre 36.100.8. Esta menos 1 de esto. 46.39. ¿Listo? Hemos resuelto la primera incógnita del ejercicio. La fuerza hidrostática que actúa sobre el cilindro y su línea de acción cuando la compuerta se abre. La fuerza resultante es de 52.339.1 newton y el ángulo de acción o el ángulo de presión es de 46.39 grados. Ahora necesitamos el peso del cilindro por metro de longitud del mismo. Vamos a una siguiente página. Tomemos nuevamente el esquema. ¿Puede volverme un poco a la diapositiva, al enunciado del tablero? Pues ahí. Listo ya, gracias. ¿Necesitan copiar? Yo se los dejo y me avisan cuando ya pueda continuar. ¿Listo? Señor, Entonces continuemos por la siguiente parte del inciso por acá. Nuevamente voy a hacer el dibujo.
vamos a hacer aquí el dibujo. ¿Cierto? La diferencia es que aquí ya tenemos definido nuestra fuerza tenemos el ángulo θ, tenemos definido nuestra fuerza resultante. Si este es el centro del cilindro, sobre el cual recae el peso del cilindro, y esto está pivotado aquí en el punto A. Entonces, muchachos, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo podemos calcular el peso de este cilindro? Ya tenemos la fuerza resultante. Sabemos que desde aquí hasta aquí hay 0.8 metros. Exactamente lo mismo que hay desde aquí hasta aquí. ¿Qué se les ocurre? Por tanto, yo sigo coloreando esto. Pues, profe, el peso no sería la fuerza resultante por el seno de θ. No, porque ya este es el peso del cilindro, no el peso del agua. El peso del cilindro. ¿Qué está haciendo el cilindro con respecto al punto A? Es como una especie de momento, algo así. Es correcto. Está haciendo un momento hacia este sentido, ¿cierto? Ujú. ¿Y qué está haciendo la fuerza resultante con respecto a? Está poniendo. Está oponiéndose Sentido contrario. a ese momento haciendo otro momento, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Entonces Ahora, sería igual a- el punto de apertura es cuando los dos momentos se igualan. Ahora, ¿cómo igualamos estos momentos? Sabemos que esta distancia de aquí a aquí es el radio, ¿cierto? Sabemos que esta distancia de aquí es el radio. Si yo trazo una línea imaginaria desde este punto hasta este punto, tenemos que esta línea imaginaria, que es la componente normal hacia la fuerza, es la necesaria para hacer el momento, es una componente de este radio. ¿Cómo calculamos esa componente? Creo que con el teorema del seno. Saquémoslo aquí, básicamente aquí. Sabemos que este es el radio, ¿cierto? Sabemos también que este es radio. ¿Qué ángulo conocemos? Conocemos este ángulo, ¿cierto? Es nuestro ángulo θ. ¿Cómo podemos conocer esta componente? Con el teorema del seno, ¿no? ¿Cómo? Con el teorema del seno, creo. Con el teorema del seno. Este es el cateto opuesto a este ángulo y esta R se podría decir que es la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, no sé, vamos a llamarla una letra cualquiera. Vamos a llamarla L.
M a qué es igual. Seno de teta es igual a M sobre R, ¿cierto? M es igual a R seno de teta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profesor. Ahora hagamos sumatoria de momento en el punto A. Sumatoria de momento en A. Positivo opuesto a las manecillas del reloj igual a 0. Queda que la fuerza resultante por M menos el peso. ¿Y por qué se multiplica el peso? Porque esa sería la fuerza que ejerce. Ajá. La distancia desde donde está el peso hacia el punto A es igual al radio. O sea que el momento es igual a la peso por el radio. Y todo eso es igual a 0. Por lo tanto, Por el radio. la fuerza resultante por M es igual al peso por el radio. El peso entonces es igual a la fuerza resultante por M sobre el radio. ¿Pero qué viene siendo M? W viene siendo fuerza resultante, que es R Seno de teta. sobre R. R con R se cancela. W viene siendo igual a la fuerza resultante por el seno de teta. ¿Cuánto nos da eso? Eso fue lo que yo dije. ¿Cuánto nos da eso? $5.054.8. ¿Cuánto? 35.000. 54.8. 8 newton. Esto es lo que pesa nuestro señor cilindro. Y con eso hemos terminado este ejercicio. ¿Qué les parece? Se los dejo para que copien y me avisen cuando pueda continuar. Ay, qué alergia. Soy COVID, profe. Ojalá que no. No, el COVID no da alergia. El COVID no da alergia. Listo. ¿Cómo? Una satiricina y listo. No, me tomo una cetiricina y me privo. Bacano. No, porque tengo clase ahora. Justo después de esta clase tengo otra vez clase. Hasta las 9 de la noche. Eso me la tomo cuando salga de la clase de las 9 de la noche. Senos me la tomo. Así, caigo así como plasta en tierra.
¿Listo? Sí, profe. Podemos continuar entonces. Vamos para el siguiente ejercicio. Se construirá un túnel semicircular de 9 metros de diámetro debajo de un lago de 46 metros de profundidad. Determine la fuerza hidrostática total que actúa sobre el techo del túnel. Tenemos aquí el dibujito, entonces vamos a proceder a dibujar. Voy a proceder aquí. Ay, qué alergia. Un momento, por favor. Qué pena con ustedes. Listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nos están diciendo que se va a construir un túnel debajo del agua. Este maravilloso túnel debajo del agua consiste en una semi o una mitad de una circunferencia. Entonces primero vamos a dibujar una línea recta, perfectamente recta. Y vamos aquí a dibujar un semicírculo. Vamos a borrar la parte de abajo para que ya quede nuestro tunelcillo. Oye, ¿cómo me vieron ahí? Fino, profe, fino. Y está el agua, ¿cierto? Y la longitud desde la superficie de agua hasta la parte más abajo del túnel es de 46 metros. Y el túnel tiene un diámetro de 9 metros. Es decir que su radio, o sea, desde aquí hasta acá, ¿es de cuánto? 4.5. 4.5 metros. Entonces ya ahí vamos teniendo idea de las dimensiones de este ejercicio. Listo, ya tenemos las dimensiones. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí tenemos un esquema que es simétrico. Como tenemos un esquema que es simétrico, ¿cierto? Va a ocurrir esto. No, me salí sin querer. Como tenemos un esquema que es simétrico, vamos a señalizar las fuerzas de la siguiente. No, yo no quería verde, dije verde. Me salí sin querer otra vez. ¿Cierto? Ahí tenemos la primera placa horizontal.
Tenemos la placa, una placa vertical. Y tenemos la otra placa vertical. Supongamos que son exactamente simétricas. ¿Cierto? ¿Qué está ocurriendo aquí entonces? Sobre esta placa va a haber unas fuerzas distribuidas de tal forma de que sea una placa plana completamente horizontal. ¿Cierto? Eso no es. Sí, pero Es decir, este va a ser nuestro FY. Ahora, las placas planas verticales van a estar distribuidas de esta forma. Este es FX1 y del otro lado también hay una placa plana rectangular vertical. Que es exactamente igual a la otra placa plana, a FX1, pero en sentido Contrario. en sentido contrario. Como son exactamente iguales y en sentido contrario, ¿qué ocurre? Se van a Anular. Cancelar. anular. Entonces, en este caso, a nosotros nos interesa simplemente el efecto de la fuerza vertical. ¿Cierto? Si nos damos cuenta, la fuerza resultante va a coincidir exactamente con el valor de la fuerza vertical. ¿Por qué? Porque al anularse estas dos componentes, la fuerza resultante siempre va a ser completamente vertical. Además, hay que tener en cuenta que, como este esquema es completamente simétrico, aquí hay agua, que tiene un peso, y aquí está la misma cantidad de agua que también tiene un peso. ¿Cierto? Perfectísimo. Entonces, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y, porque no nos interesa la de X, porque se anulan. Sumatoria de fuerzas en Y hacia arriba positivo igual a 0. ¿Es igual a qué? A la fuerza resultante, ¿cierto? Menos dos veces el peso. Menos 2 veces. Y eso es igual a 0, ¿cierto? Sí, señor. O sea que la fuerza resultante es igual a F de Y más 2 veces el peso. Entonces tenemos que encargarnos de encontrar cuánto es F de Y y cuánto es el peso. Calculemos primero F de Y. F de Y es muy fácil de encontrar. F de Y, ¿a qué es igual? A la densidad por la gravedad. Por la altura. Por la altura, por el área. Por el área. La altura por el área. ¿Cierto? ¿Cuánto es el área de esa placa? El enunciado que nos dice. Esto tiene 9 metros de ancho y tiene 245 por 9.
Es correcto. Entonces el área es igual a 245 metros por 9 metros. Ahora, ¿cuánto nos da la fuerza en Y? $897.688 kilonewton, profesor. 897.000 688 kilonewton. Dice, kilonewton. ¿Listo? ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? claro, profesor. Perfecto. Ahora necesitamos hallar el peso. Con hallar el peso de uno de los cuartos, ya podemos hallar todo el valor. Entonces, al final, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el mismo ejemplo, ¿sí? La altura se toma como 40.5 o 46 metros. Porque si es 40.5, la fuerza da diferente. Es 40.5 porque es 46 menos los Sí. 4.5 metros. Entonces es Claro, porque es 800. hasta aquí a donde llega, es hasta la parte superior de la... Es hasta aquí, hasta la parte superior de del arco. Entonces es 876.057 kilómetros. Ok. Ah, profe, porque yo estoy trabajando con 41,5. 41,5. ¿Y de dónde? Es 41,5, no 40.5. Ah, sí. 40, es 41.5. A ver. 4.5. Sí, es 41.5. Es 41.5, Sí. exactamente. Entonces sí es así. Entonces sí era el valor. Sí, qué bueno. Listo. Ahora, ¿qué tenemos para la mitad del esquema? Tenemos exactamente lo que teníamos ahorita. Teníamos el volumen de un cuadrado menos el volumen de un cuarto de circunferencia, que es este trozo. ¿Sí o no? Sí. Y con eso podemos hallar el volumen de agua que hay aquí. Entonces, volumen es igual a la base por la altura por la profundidad. La base son 4.5 metros. La altura también son 4.5 metros. Y la profundidad son 245 menos. Vuelve y juega con el cilindro. Entonces es pi por R. Pi por R, que es 4.5 metros al cuadrado, ¿cierto? Por 245 metros sobre 4. ¿Cuánto nos da el volumen? $1,064.7. ¿Cuánto? 64.7. 1064.7 metros cúbicos. ¿Sí?
¿Sí o no? Sí, profesor. Perfecto. Ahora ya tenemos el volumen. Con el volumen podemos calcular el peso. El peso no es más que la densidad por el volumen por la gravedad. ¿Cuánto nos da el peso? $10.444.707. 10 millones. Espera. Ajá. 10 millones 444.707. 444.707. Punto qué. No, exacto. Exactico, listo. Newton. Listo. Ahora la fuerza resultante igual a la fuerza en Y más 2 veces el peso. ¿Cuánto nos da eso? Dos noventa y ocho siete uno cero dos. 298 7102. ¿Así? Sí, profe. Listo. Y con eso hemos encontrado la fuerza resultante sobre el arco que nos presenta o el túnel que nos presenta. Cabe resaltar que en este caso no hay que hallar un ángulo de presión porque por obvias razones al cancelarse las fuerzas horizontales, la resultante va a ser siempre completamente vertical, por lo tanto el ángulo de presión va a ser 90 grados. ¿Listo? Creo que eso da 918.577, porque el peso hay que pasarlo a kilonewton también. Ah, toda la razón. El peso que está acá está en newton y acá arriba está en kilonewton. O sea que en realidad este valor no es. 918.577.414. 918.577. 577.414. 414 kilonewton. Listo, ahora sí, este sí es el valor. Y listo, hemos resuelto el ejercicio. Breve, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, como ya nos queda muy poquito tiempo, yo tenía planeado hacer un ejercicio más, pero entonces se los voy a dejar para que ustedes lo hagan en su casa. Para la otra semana. Se los leo. Una compuerta
de 4 metros de largo con forma de un cuarto de círculo de radio de 3 metros y de peso despreciable, está articulada alrededor de su borde superior A, como se muestra en la figura P 3.75. Vean la figura que está al lado. La compuerta controla el flujo de agua sobre el reborde en B, donde está comprimida por un resorte. O sea, el resorte lo que está haciendo es mantener cerrada esa compuerta, ¿cierto? Determine la fuerza mínima necesaria del resorte para mantener cerrada la compuerta cuando el nivel del agua se eleva hasta A en el borde superior de la compuerta. Es decir, tenemos que hallar la fuerza en el resorte. O sea que, ¿cómo se resuelve esto? Se las voy a decir y ustedes lo que van a hacer es resolver. Tenemos que hallar la fuerza resultante hidrostática que ejerce el agua sobre esta compuerta, ¿cierto? Una vez encontrada la fuerza resultante hidrostática, se hace una sumatoria de momentos de la fuerza hidrostática con la fuerza ejercida por el resorte. Se igualan y se despeja la fuerza del resorte. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos. Entonces, por el día de hoy creo que hemos terminado. Voy a dejar de grabar.